Se me olvidó preguntarte, ¿ya estamos listos? ¿Ya? Ok. Muy bien. Cada vez que vengo en la mañana aquí, pues temprano, ahora mi hermano Juan, no sabe qué voy a dejar esto. Mi hermano Juan viene a ayudarme a terminar de ordenar cosas y todo, y casi siempre no es un tema nuevo para ustedes. Así trabaja mi mente y así trabaja, creo, no le ha quedado otra cosa a Dios que trabajar conmigo de esa manera. La mayoría de veces solo tengo ideas de lo que quiero compartir y vengo y lo termino aquí. Y está más fresco para mí, y esa es la forma en que, por alguna razón, si yo preparo un tema con mucho tiempo de anterioridad, no sale bien. Yo no sé por qué. A no ser los estudios que tengo los miércoles, que hay algunos estudios que ya yo los vengo revisando y repitiendo en mi mente, porque es la forma en que yo aprendo. Usted no lo va a creer, pero cuando alguien a mí me dice, a mí se me hace difícil hacer algo, yo siempre le digo a la gente, usted no tiene idea lo difícil que me es a mí predicar, porque mi mente trabaja diferente a lo normal. Yo funciono bajo presión, y cuando no tengo nada es cuando más tengo, y cuando creo tener mucho es cuando no se me sale por ningún lado. Entonces yo vengo y termino aquí las ideas que tengo y las busco en la escritura y ahí armo un asunto. Y pues como me encuentro a Juan, empezamos a hablar y hasta tenemos un culto ahí. Hoy tuvimos 2 predicaciones, ¿sí o no, mi hermano? Sí, y a veces digo, si esta no hubiera tenido para hoy saldría fantástica, pero ya no la puedo repetir, porque si la repito no me sale. Así es como trabaja mi mente, no entiendo por qué. Pero dentro de todo lo que estoy hablando, hubo algo que sonó en mi cabeza y lo traté de armar de esta manera, y siempre pido la guianza del Espíritu de Dios para hacerlo. Para que en realidad no es que sea un tema interesante, pero sea un tema que nos haga pensar. La escritura, escribe el apóstol Pablo, dice que es útil para redarguir, corregir, exhortar. Dice que en todo esto, para que haya en la vida de nosotros fe, pureza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios, no solo la escritura, y yo he venido haciendo énfasis en esto. Hubo un pastor que me llamó en estos días y me hizo unas preguntas, y yo le dije lo siguiente, y ahora utilizo la palabra y con todo respeto lo digo, porque esa palabra no la usaba y la gente se ofendía. Le digo, voy a decir esto con mucho respeto, y es verdad, es genuino lo que estoy diciendo, lo digo con respeto. Nosotros tenemos una Biblia, lo he dicho muchas veces. Tenemos una Biblia que Sociedades Bíblicas y otras ahora editoriales han sacado muchísimas versiones, todas en su exposición buenas. Algunas me parecen mejores que otras, porque recuerde que cuando leemos en la Biblia, vosotros visteis, Jesús no hablaba así. Quiero decirle que Jesús no andaba diciendo, vosotros discípulos estáis. Él no era español. ¿Sí? Casiodoro Reina. Hombre, él escribió como él hablaba.
Entonces cuando dice, vosotros sabéis que estáis aquí, no es cierto, Jesús no venía, vosotros discípulos estáis aquí reunidos porque vosotros sois. Él no hablaba así. Quiero decirle eso por si acaso no lo sabía. Jesús llegaba y decía, aquí los que estamos sentados, y aquí los que están escuchando, y los que no, váyanse, vayáis a hacer cosas extraordinarias. Jesús no hablaba así. Déjeme decirle que no era español. Era judío. Y el arameo no decía, vayáis, vosotros estáis contentos con todas tus familias. No decía eso. Entonces hay versiones que me gustan más porque me hablan casi en costarricense. Sí, lo que le falta ahí algunas versiones es cuando estaban partiendo el pan, cuando estaban partiendo el gallo pinto con el huevo. Y el venezolano la arepa y el otro con... qué sé yo, me gusta más esa forma porque es más normal de hablar. Bueno, y le decía yo a este hermano todo esto que le acabo de decir, y claro, se queda como este man que tiene. Una cosa es leer la Biblia, que es la escritura, ¿sí? Y otra cosa es leer la palabra de Dios. Necesitamos una escritura para poderla leer, correcto y todo bien ahí. Pero una cosa es leer la escritura y otra cosa es leer la palabra de Dios que está en la escritura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, para leer la palabra necesitas el vicario de Cristo. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo. Cuando usted solo lee la escritura, está leyendo un libro que tal vez le guste, no le guste, o usted lo traduce, no lo traduce. La Biblia, la escritura se puede traducir. La palabra de Dios no se puede traducir. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada o filos, que penetra hasta lo más profundo y parte. La escritura puede ser, qué emocionante, ¿no? Cuántos murieron. Cuántos sanaron, wow. Pero cuando lees la palabra de Dios, algo sucede en tu vida. Si después de leer la palabra no pasa nada, estás leyendo la escritura. Y yo le decía esto porque me hizo dos preguntas. Y yo le decía a él sinceramente, mira, para leer la palabra de Dios necesitas al Espíritu Santo que te trae revelación de lo escrito. Y cuando trae revelación de lo escrito, todo el panorama cambia. Sacas el principio de la palabra y te pone a funcionar en otro nivel de ser humano. Pero si solo lees la escritura, no hay cosa más aburrida que leer la escritura. Porque si vas a números, ¿qué sacas de números, hermano? Es la genealogía de ¿y qué tengo yo que ver con aquel que ni se llama bonito? ¿Sí? Si vas a Jeremías, encuentras un profeta llorón y terminas llorando. Te vuelves un hijo de Dios quejándote por todo. Si vas a Isaías, encuentras a un profeta con el garrote en la mano. Y sales con un montón de golpes y encuentras a un Dios que está enojadísimo contigo. Estoy hablando en serio, y es lo que yo le decía a este pastor. Porque él me decía, ¿de dónde saca usted todo lo que saca? Y yo le decía, del mismo libro que tú lees. Nada más que tú lees la escritura y yo he entendido que tengo que leer la palabra. Digo, entonces, si lees la escritura, estás en un problema. Porque tienes que traducir un montón de cosas y siempre lo hacemos mal. Pero si lees la palabra, es el Espíritu de Dios revelándote cosas que ni tú sabes. Las sabes y se te revelan cuando estás hablando. Ese es el gran misterio impresionante de lo que el Espíritu de Dios provoca sobre aquellos que tienen hambre y sed de justicia.
que cuando lee la palabra no estás repartiendo el mensaje. ¿Por qué no vino la suegra? ¿Por qué no vino? Mi mujer tenía que venir a ver esto. Uy, mi esposo, ese tarado, ¿por qué no vino? Y a otros dicen, y qué bueno que vino la familia Cervantes, porque eso, el mensaje era todo para la familia Cervantes. Cuando lees la palabra dice que te redarguye a ti, no hay otro en escena. O sea, hoy hay como 30 diferentes versiones del mensaje que te doy, pero cuando escuchas la palabra de Dios, estás sentado con Dios allí y el Espíritu te habla a ti, no a tu esposa. Ojalá que le hable. Uy, eso sería fantástico. Imagínate, esposo y esposo salen convertidos, pero no siempre sucede así. Alguna de la palabra, algunos saldrá muy molesto. ¿Por qué dice la Escritura? Porque esta piedra angular, el fundamento de la palabra, dice que soy yo, que es Jesús, que es Cristo, que es el Espíritu de Dios. Dice, para unos va a salvarse cuando la lean y la escuchen, pero para otros va a ser piedra de tropiezo. La misma palabra. Entonces la misma palabra que te doy puede decir, wow, te la aventaste, jonrón, eso es increíble. Y otro dirá, yo no vuelvo porque me ofendió todo el mensaje. Pero esta mañana, pensando en toda esta revolución que le estoy diciendo, vino una palabra a mi mente. Y es esta. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no pasa? ¿O por qué pasa? Y cuando entra esta palabra en mí, que todo lo tenemos aquí, al que me diga que no, me está mintiendo. Alguna vez en nuestra vida, por la razón que sea, circunstancia que sea, forma que sea, alguna vez usted y yo nos hemos hecho esta pregunta, y la razón de hacérnosla es porque o no entendemos por qué nos está pasando algo, o no entendemos por qué no nos ha pasado algo. Señor, yo tan fiel, ¿por qué no le pego al gordo de la lotería? Pero no es el que lo vende en la esquina, no es el gordo que lo vende, porque ese es fácil pegarle. ¿Por qué yo siendo tan fiel, por qué me sucede esto? Todos nos hemos hecho alguna vez la pregunta, ¿sí o no? ¿Por qué mi vida es esta que tengo? ¿Por qué no fue de otra manera? Ahora, humanamente, te lo digo, en el nivel espiritual yo te respondo todo eso sin tener que orar ni ayunar. Todo lo que el hombre siembra, a ver, no sé yo. Todo lo que el hombre siembra, casi, falta una más para que salga en el video. Todo lo que el hombre siembra, Dios pagará a cada quien según su... Esa salió mejor, pero falta otra. Dios pagará a cada quien según su obra. Para que se le quite. O sea, la vida que tenemos es la siembra que sembramos. No le busque. No es que Dios tiene preferidos, ni es injusto, ni la vida es injusta. La vida no es injusta. No, mi hermano, la vida no es injusta. Es más, le voy a decir lo más. La vida ni siquiera es dura. Todo eso lo escuchamos de papá, abuelo y tíos y mamá y todo lo demás. ¿Sí o no? Sí. La vida, usted, ahora que fui a Costa Rica, tenía como 17 años de no ver gente. ¿Y sabe cuál es el cuento? El mismo cuando tenía 8 años. Qué dura que está la situación. Y yo digo, ¿por qué no se inventan otra? ¿Sí o no? Se vuelve como un pensamiento cristalizado en la gente. Ahora, qué curioso, mire, yo me asombré tanto porque anduve, ahora sí siento que puedo decir con todo respeto y que nadie se ofenda, soy un extranjero en mi país, se lo prometo. O sea, me monté en un carro con mis hermanos y yo no sabía dónde estaba. Y ahora hay calles por todos lados y autopistas nuevas y puentes para arriba y para abajo y para no sé cuánto. Cuando cruzaba ríos, ahora cruzo un freeway. Durábamos 8 horas para llegar a una finca donde yo iba cuando tenía vacaciones de 3 meses
y me mandaba mi papá para que no estuviera de ocioso ahí a ensillar caballos, a traer vacas, a ordeñarlo a mano, a matar cerdos, a capar chanchos, decimos nosotros. Yo hice eso desde pequeño. Y mi abuelo a las 4 de la mañana, Marquitos, yo odiaba ese nombre, Marquitos, me pone de malas. No sé por qué me tenían que decir Marquitos, yo soy Marcos. Marquitos, nos vamos, y nos vamos, levántate que nos vamos. Y ahí estaba mi abuela aplaudiendo, era cristiana. No, estaba haciendo tortillas. Y nos agarraban la natillita recién hecha de ahí mismo de las vacas y un pedazo de queso recién hecho ahí y unos platanitos maduros y nos la echaban en una bolsita de plástico para que se guardara el calor y agarra el caballo y todos encima del caballo y el mío, no, si quieres se lo lavo. No, ensíllelo. Y ahí, ¿sabe cómo nos enseñan los abuelos? A ver, le voy a mostrar una vez y ensillaba el de él, no el mío. Y decía, así se hace. Y no es, ay, pero fue muy rápido, no entendí. No, a pelo te vas, pero hay que irse. Y yo amo esa parte, yo por eso detesto la crianza de los hijos de hoy. Todo hay que hacérselo, tómelos, no, hombre. Eso es otro tema que otro día vamos a desarrollar. Con el favor de Dios y la misericordia de Cristo, que usted no se enoje ni se ofenda. Pero le cuento que durábamos 8 horas para llegar ahí. En 1 hora y 20 minutos llegamos a la finca, hermano. De milagro, hay una cascada que se llama la cascada del Ángel. Milagro que no está yendo para arriba, porque todo está cambiado. O sea, siempre sigue cayendo, no sigue para arriba. Pero todo está cambiado. Y la pregunta que yo me hago, todo parece cambiar, pero parece que la mente de la gente se estacionó en un lugar. Y le preguntas a cualquiera, no, la situación está más mala que nunca, pero si eso yo escuchaba a mi papá decirlo. Usted iba con mi abuelo que tenía 200 reses y estaba mal la situación. Y ahora tienen todo un sistema automatizado, computarizado, ya nadie ordeña. Y la situación sigue mal, fíjese. Ahora hay una máquina que lo hace, pero la situación está mal. Alguien de aquí le está cayendo esta bola, Porque si seguimos cristalizando el asunto de que todo está mal, no nos damos cuenta que cosas han cambiado y nosotros estamos estacionados en la misma esquina del viejo barrio que lo vi pasar. ¿Me explico? Mi hermano, las cosas ni nunca han estado mal y a lo mejor nunca ha estado bien. Es solamente la mentalidad que tenemos. Bueno, cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué pasa esto? La mente se estacionó en un asunto de yo no sé por qué están pasando las cosas, pero sí sabemos por qué. Y lo peor de todo es que queremos cambios sobre las cosas que nuestra manera operativa de vivir no han provocado cambios. O sea, yo quiero que algo deje de pasar, pero que deje de pasar haciendo yo lo mismo. O sea, yo quiero que mi vida cambie, pero la sigo llevando de la misma manera. Yo quiero tener otras oportunidades de la vida que otros tienen, pero sigo haciendo y operando y pensando y hablando de la misma manera. ¿Me está escuchando esta mañana? Sí. Alguien tiene aquí que recibir esto y por ese teléfono a lo mejor 100 más. Porque las cosas no es que van a cambiar. Las cosas yo tengo que provocar el cambio que quiero. Pero ahora lo llevo a esto. ¿Por qué pasa? Todos nos hemos preguntado esto. Pero es que me encuentro algo impresionante. Mateo 27:46 dice de la siguiente manera. Eran una de las últimas palabras que Jesús estaba diciendo ahí crucificado. Y él, sintiéndose cargado de cosas que no sabía por qué, pero sí sabía, nada más que era la circunstancia difícil que él estaba viviendo en ese momento. Y él dice la siguiente exclamación: Elí, Elí, lama sabactani. Lo dice una vez
y luego parece que hay un espacio de 3, 4 versos, y luego él grita otra vez, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús pregunta, ¿por qué? Si ve que no es el único que pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué la casa? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué las finanzas? ¿Por qué esta salud que no quiero? Jesús pregunta allí, Jesús, el Hijo de Dios, pregunta, ¿por qué? O sea que es algo común hasta en los más pudientes y en los menos entendidos. Y para que Jesús diga, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que si vemos el mismo modus operandum en el Hijo de Dios, significa que si Él lo preguntó y tú lo preguntas, la pregunta no es nueva, no se acaba, pero hay un punto que yo quiero en esta mañana sacar de lo que Jesús hizo después de preguntar esto. Y lo voy a dejar un poquito para el final. Porque mire esto. Cuando Él dice, ¿por qué? ¿Cuál es tu paso siguiente después de preguntar por qué? ¿Qué es lo que sigue después de decir, ¿por qué me pasa esto? Oiga, ¿por qué no me pasa esto? ¿Cuál es el paso siguiente después del por qué? Porque ya sabemos que el por qué todo el mundo lo tiene, hasta el Hijo de Dios. En su humanidad la preguntó igual que usted, igual que yo. O sea que no hay problema de preguntar por qué. Tienes todo el derecho. Es más, te voy a dar un punto a tu favor. Hasta puedes tener toda la razón de preguntarlo. Porque ni a Jesús se le quitó el derecho de preguntar por qué. Pero yo te pregunto a vos, no quiero decir ahorita lo que Jesús hizo hasta el final, pero después de preguntarme por qué, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu acción? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente movimiento después de eso. El siguiente movimiento es llamar a alguien, buscar algo, tomar alguna acción, es buscar en el aspecto humano que alguien me lo responda, es buscar en las gavetas de mi pasado alguna solución, es tener mucha fe de que las cosas van a cambiar, porque todas ellas pueden estar en juego. ¿Por qué me pasa esto? Voy a llamar a tal persona, a ver qué me dice esta persona. O sea, busco solución en el mismo ambiente donde yo vivo, en el mismo ambiente donde yo me desarrollo. Y le voy a traer algo que pensaba esta mañana, porque siempre pienso cosas raras. ¿Sabía usted que la confesión de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, el traidor, el demonito dentro de los santos, la confesión de él, se la voy a analizar de esta manera y dígame si no tengo razón. La confesión de Judas fue más sincera que de todos los demás apóstoles, porque dice la escritura que después de haber hecho y darse cuenta de lo que había hecho, lo primero que él pidió fue perdón. O sea, mire esto. Número 1, se arrepintió de su pecado. Número 2, él devolvió las 30 monedas que había pedido. Hablaba algo con Juan hoy y yo le decía, mira, el asunto del perdón, mientras no lo llevemos a 3 cuestiones, no es perdón. Nosotros con la palabra I'm sorry solucionamos todo en la vida. Yo he puesto este ejemplo, te
decir algo. Y venimos y le decimos, hermano, mira, te robé los 20 pesos. Perdóname. Mi hermano, eso no es así. El asunto es, estoy arrepentido de lo que hice. Aquí están los 20 pesos y no lo vuelvo a hacer. Eso es pedir perdón. Ah, no, pero todo lo limitamos a, el hermano tiene que entender, porque si no me perdona, entonces es un carnal. O sea, los 20 pesos que te robaste está bien, pero si no me perdona, es un carnal. La confesión de Judas fue mejor que los discípulos, porque él se arrepintió y él devolvió las 30 monedas, ni siquiera se las dejó. Mientras que los demás que hacían. Ahora, el error de Judas, ¿sabe cuál fue? El error de Judas, que aunque no fue más grave que los demás, porque para empezar uno de los discípulos le negó, otros volvieron a sus vidas antiguas, otros reclamaron haber sido abandonados y otros dudaron que hubiera valido la pena seguir a Jesús. El error de Judas fue, después de haberse arrepentido y devuelto su pecado, fue buscar la solución en el aspecto humano de lo que había hecho. Y le quiero mostrar cuál fue la diferencia entre Jesús, Judas, usted y yo, y los discípulos. Y yo creo que esto determina, esta situación es la que va a determinar en nosotros a dónde llegamos, dónde vamos, qué solucionamos, qué recibimos o qué va a pasar. Y si vamos a 4 versículos adelante del 46, o sea, Mateo 27, 50, dice de la siguiente manera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, o sea, lo gritó, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de esto, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. ¿A quién lo entregó? ¿A quién lo entregó? ¿Cuál fue la siguiente llamada que hizo? ¿Cuál fue la siguiente persona que buscó? ¿Cuál fue la siguiente? ¿En dónde buscó la respuesta del por qué? ¿En dónde buscó lo que no entendía? ¿En dónde buscó calmar su situación? ¿En dónde buscó encontrar la paz de lo que no tenía en ese momento? La buscó en el Padre, en Dios, en el que sí sabe. Pero fíjate qué interesante, es que ni siquiera hubo una respuesta. Él no buscó una respuesta, él solo preguntó por qué. Pero luego de esto dice, entregó su espíritu. Yo creo que esto determina, absolutamente determina el fin del por qué. Porque mire, mi hermano, si usted está buscando el por qué le pasa en alguien humano que también ha tenido la misma experiencia con usted, pero no tiene resultados, los resultados serán igual de los que aquel que le está diciendo lo que tiene que hacer. Este hombre no me entiende, esta mujer no me entiende. ¿Qué hiciste? Me divorcié. Dale, papá, que ahí estamos. Está entregando su espíritu a una experiencia humana que no tiene la sabiduría ni la inteligencia de darte un consejo. Mi hijo no me obedece, no hace nada en casa, hace esto. ¿Qué hiciste vos? No, déjalo ahí porque si no se van. Ah, bueno, vamos a aguantarle todo a mis hijos. Déjalos ahí porque si no se van. Después de preguntar por qué, y no sé cuál es tu por qué, no lo necesito escuchar.
No necesito escuchar por qué tienes esta mujer o por qué tienes este hombre, por qué tienes este trabajo o por qué tienes una enfermedad o por qué la salud no se te mejora o qué sé yo, tu situación. No necesito saber eso. Lo único que yo te quiero decir que hizo Jesús es que después de preguntar por qué, entregó su espíritu al Padre. Porque entregándole el espíritu al Padre, de todas formas, número uno, tendremos una verdad. Tendremos un camino. Y te aseguro que tendremos a lo que llamamos muerte, una vida. Porque cuando tú entregas el porqué a Dios y en la palabra tú ves reflejada la respuesta, en esa palabra Él te va a decir ¿por qué? Número uno. Y dos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y muy rara vez, se lo quiero advertir, muy rara vez la respuesta de Dios hacia el porqué es algo que nos guste, es algo que queremos o es algo que a nosotros nos convenga, hablando humanamente. Casi siempre la respuesta de Dios es renunciar a un apego, es cambiar tu mente, es cambiar lo que estás haciendo, es cambiar la metodología que llevas. Muy rara vez Dios te va a decir, ¿sabes qué? Haz lo que tu corazón te dicte, haz lo que tú crees que tienes que hacer. Eso nunca lo va a decir Dios. Te lo aseguro, te lo dirá tu papá, tu mamá, tu novio, tu querido, tu amante, lo que sea. Te lo dirá qué sé yo quién, pero Dios nunca te dirá a lo que tu corazón quiere. Jamás lo hará. Cuando entregas el porqué en el Espíritu a Dios, Dios te va a decir, esto es lo que hay que hacer. Y Él va a decir, creo yo, voy a inventarme esta, pero creo que lo diría. Bueno, tú quieres una respuesta, bueno, tienes que caminar el camino que soy yo. Tienes que caminar en la verdad que soy yo. Y tienes que caminar en la vida que tú llamas muerte. El mismo Pablo dijo, aquellas cosas que yo estimaba como vida, ahora las tomo como muertas. Y aquellas que para mí eran muerte, ahora son vida. ¿Por qué la mayoría de la iglesia no son jóvenes hoy en día? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los jóvenes, yo no tengo que ser ni brujo ni adivino, la mayoría de jóvenes están hartos de estar en un culto y más escuchándome a mí. Porque no los divierte, porque no los entretiene y porque es muy aburrido. Porque ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y los muy ancianos dicen, ya estoy muy viejo para cambiar, déjame aquí en la casa viendo el fútbol. Entonces pareciera que el evangelio no es para nadie, porque los muy jóvenes estamos atrasados y es muy aburrido. Y los muy viejos, ya para qué, ya me equivoqué, ni años tengo para cambiarlo, ¿para qué voy a ir? Entonces pareciera que el evangelio está entre los 40, no, porque en los 40 es cuando ya la mayoría de gente está divorciada y está empezando su vida y otra vez dale a la bolita. O sea, el evangelio pareciera que no es para nadie. Y para algunos, el evangelio es solo cuando tengo un gran problema, entonces voy a la iglesia para que Dios lo solucione. Entonces la iglesia, los muy entregados a Dios, son los que dependen de una decisión de Dios y por eso soy fiel. Acabo de pasar un susto y no vaya a ser que Dios me vuelva a castigar, entonces soy fiel. Pero se les pasa el susto y ahora le damos hermano, me voy porque va a venir otro con otro susto más grande que el mío. Esta es palabra dura, pero es la verdad. Por eso tenemos que examinar conscientemente ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hay con respecto a mi por qué? ¿Y cuál es mi siguiente movimiento después del por qué? Porque mi hermano, si hay algo que nos mata a los seres humanos es no tener la respuesta lo más rápida posible, ¿sí o no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi país, para hacer un café
Era aproximadamente casi unos 20 minutos. Mientras el agua hervía, lavábamos el colador. El colador es como una bolsita así. La poníamos, echábamos el café y con el agua hirviendo, dale papá, espérese que se riega. Dale otra vez. Espérate que 20 minutos para tomarse un café. Mi hermano, ahora tenemos café instantáneo. Si se le enfrió el café, hay un microondas que en 30 segundos te lo calienta. ¿Sí o no? Y estamos apurados por tomarnos el café porque no hay tiempo. ¡Ay, Dios! El ser humano siempre quiere respuestas ya, porque si no me voy para el que la tenga. Pero te voy a decir algo. Es una muy buena noticia. Las respuestas a nuestras situaciones están dadas hace más de 2023 años. Solo que no las hemos leído ni las queremos aceptar. La respuesta a una vida está en la siembra que tenemos. La respuesta a una protección, a una cobertura, está y depende de la obediencia que nosotros le demos a Dios. Y hace más de 2000 años, Él dijo: el que me honra, yo lo honro. El que me obedece, yo lo exaltaré. Dice: el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, yo lo exaltaré. Ahí está el punto. O sea, las respuestas ni siquiera duran menos que un microondas. Pero tenemos que asistir a una iglesia 5 años para entender Juan 3:16. Si está conmigo. Es que como no hay ningún amén, yo digo: hoy vino leñateado. Le decimos al Señor: por favor, Señor, muéstranos tu voluntad. Y tenemos una Biblia con 66 libros que nos dicen cuál es la voluntad de Dios y se la pedimos en oración. ¿O no? ¿O no? Esta es la voluntad que yo he tenido sobre vosotros: que solo me escuchen y me obedezcan. Esa es la voluntad. Y oramos: Señor, no sé cuál es tu voluntad, dame tu voluntad. Y el Señor dice: ahí está. Te la pinto, te la dibujo, te mando manzanitas. ¿Sí o no? Tantas oraciones y lamento de gente en un altar diciendo: Señor, ¿qué debo hacer? Y tenemos 66 libros que nos dicen que hay que hacer y no lo hacemos. Dice Proverbios: el camino del necio es muerte. ¿Sabe qué es un necio? El que sabe hacer la verdad y no la hace. Y dice: el camino del necio es muerte, pero el del sabio será como la luz de la mañana. Será prosperado en todo lo que hace. Entonces aquí habemos dos: o sabios o necios. Y necios es el que ora mucho. ¿Sabe por qué? Porque el necio, sabiendo lo que tiene que hacer, le pide a Dios que le diga qué hay que hacer. Pero el sabio conoce a Dios. Hoy amo lo que dice Hebreos, lo amo con todo mi corazón. Dice: vendrá el tiempo en que nadie tendrá que enseñar a su hermano, porque todos sabrán quién es Dios. ¡Aleluya! ¿Y esto para qué nos reunimos? Para celebrar lo que ya sabemos, para celebrar lo que ya somos. Oiga, los servicios deberían de dejar de ser como hospitales, como mesas de hospitales, curando al herido que tiene 20 años de seguir a Dios. Y debería de convertirse en una tremenda fiesta de lo que ya somos en Cristo. Dios me trajo esta revelación esta mañana en la madrugada. Yo pasé una terrible noche. Yo ayer hice algunas cosas allá con mi esposa en la tienda. Solo Dios sabe cómo yo me sentía, y así manejé hasta Houston. Y yo no le quería decir nada a Claudia para que no se asuste. Yo ayer sentía que era uno de mis últimos días. Yo me sentía horriblemente mal físicamente, créanmelo. Yo andaba asustado porque yo dije: se me hace que escucho la trompeta.
Y no era del camión que venía atrás. Estoy hablando en serio. Dios sabe que no estoy exagerando. Es más, hacía mucho tiempo yo no me sentía físicamente tan mal como ayer. Y yo llegué y me acosté. Y luego Claudia me dice: ¿estás bien? Y le dije: sí. Estoy hablando con mi mente para que entienda lo que quiero que ocurra. Mi hermano, ayer en esa madrugada tan difícil que yo pasé, estoy hablando de hoy en la madrugada, vino una revelación a mi vida tan impresionante. Y ¿sabe lo que me dijo Dios? Es para ti, no es para nadie más. Te la voy a contar, no es suya. No me venga con que se la lleva. Es para mí. Y yo empecé a repetir esto, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Pero Dios hizo un corte en mi plática. Me dijo: la primera está bien, la segunda estás mal. Porque yo dije: yo en Cristo y por la fe en el Hijo me declaro sano, me declaro estable. Esta situación tiene que salir, no la recibo, no la acepto. Te vas. Y me dijo: la primera está bien, la segunda está mal. Y yo dije: ¿cómo así? Y esta fue la revelación. Mire que yo tengo mucho respeto para decir Dios me dijo, entonces no voy a decir Dios me dijo, pero en mi espíritu sentí que esto fue: si tú dices que estás en Cristo, no necesitas pedir nada más. Amén. Así que no pidas por salvación, no pidas por sanidad, no pidas por mejora, porque si estás en mí, yo soy el que decido cómo vas a estar en mí. Amén. ¡Aleluya! Ahora, decime eso a alguien que se siente mal y que ve los pasos de animal grande. Ah, sí, yo le cuento otro cuento, a ver. Porque siempre tenemos una gran fe para que el otro se sane. Aleluya. Tenemos una gran fe para que la mujer cambie y el hombre cambie y el niño cambie, porque no son suyos. Pero cuando tú ves la culebrita ahí moviéndose en la casa, usted póngale culebra al nombre que quiera. Yo no estoy diciendo mujer ni suegra, ni usted póngaselo y personifíquelo como usted quiera. Pero cuando vemos la culebrita ahí, la cascabelita, ahí en la casa, a ver si tiene la misma fe para orar para que se vaya. Y así sentí en mi espíritu ayer: si dices que estás en Cristo, olvídate de pedir más nada. Amén. Así es. Y no es fácil. Pero es algo que se nos escapa. Mira, yo en Cristo, en la fe del Hijo, soy sano. No pidas por eso. ¿Habrá algo que esté enfermo si estás en Cristo? Y lo peor así es que sentí: y aún aunque te mueras, si estás en Cristo, ya estuvo. Ya estuvo. Estás en la voluntad. Oiga, esto es mío, no se lo lleve. Cuando Él dijo que Él entregó su espíritu, mire lo que puedo ver de este pasaje. Número 1, ¿a dónde estaba regresando con su porqué? ¿A dónde? Es volver a Dios. No es al mejor amigo, no es papá y mamá, no es al que tiene más experiencia. Cuando Él dijo: entrego mi espíritu, Él volvió a Dios. Esa es la diferencia entre Judas y Jesús. Judas pidió perdón, devolvió lo que había quitado, pero le faltó volver a Dios. ¿Qué pasó con Adán en el huerto? Él nunca pidió perdón, buscó culpables. Yo creo que la simple frase: Dios, perdóname, esta sería la historia totalmente diferente de una humanidad.
Si Adán hubiera dicho, me equivoqué, perdón, soy responsable, ayúdame, la historia de la humanidad fuera totalmente de otro color, de otro tamaño y de otra situación. Pero no, la mujer que tú me diste, o sea, dice culpable a Dios. Perdón lo que voy a decir, pero si usted está esperando un milagro de Dios y Dios no lo hace, aunque no lo haga lo que usted quiera, Dios no ha fallado. Déjenme le explico esto. La fe que tenemos en Dios no es para que Él haga lo que yo quiero. Apúntele esa que está así pero de jonrón. Muchas veces nos enseñaron pastores, ministros, iglesias, apóstoles y todo el resto, y la fila es larga, con todos esos títulos que no sé dónde se sacan. Nos enseñan a tener fe para que Dios haga lo que yo quiero. Hermano, tenga fe y usted va a ser sano. ¿Y cómo sabe que Dios lo quiere sanar? Tenga fe y ese hombre va a cambiar. ¿Y cómo sabe que Dios lo quiere cambiar? Tenga fe y el milagro va a suceder. ¿Y cómo sabe usted que Dios quiere hacer ese milagro? Ese milagro es el que usted quiere. ¿Ya le preguntó a Dios cuál? ¿Por qué no llegamos y le decimos, Señor, haz tu voluntad? Amén. Ah, no, mi hermano, ¿y si no hace? ¿Qué fue lo que María dijo? Cuando el ángel le dijo lo que le dijo de Jesús, concebirás. ¿Sí? ¿Qué fue lo que María hizo? Mira, espérate un momentito, estás con equivocada. Mira, yo no estoy casada. Todavía tengo 16 años. Y salir embarazada con esta gentuza de este barrio. Sí, mira, si allá está Carlota, que despedaza las pelotas. Allá, es que no quiero usar nombres de mujeres porque no van a ser ofendidos, ¿verdad? ¿Qué diría yo? Allá está Eudonicia, que esa viene con la falda larga así, pero allá anda arrollada la lengua porque así la tiene de larga también. Dijo una hermana pasando al altar, pastor, sé que tengo la lengua muy larga, hermano, ¿usted podría orar por mí? Y le dijo el pastor, sí, póngala ahí, por favor. Sí la entendieron, ¿viste? Dijo otra hermana que era hermana de esa, pastor, esa corbata roja ya me tiene harto. Usted dice, en el mensaje dijo que todo lo que estorba tengo que cortarlo. Y aquí traigo las tijeritas. Y le dijo el pastor, a ver, corte. No, me la cortó aquí. Dijo, bueno, el mensaje dijo que todo lo que estorba hay que quitarlo. Saque la lengua, mi hermana. La fe que nos enseñaron en la iglesia es para que usted reciba algo de lo que usted quiere. Está mal. La fe en el Hijo es para que Él sea formado en nosotros enteramente en este plano natural, en un ser humano que se llama como usted se llama. Amén. Esa es la fe que tenemos en Cristo, que Él sea formado en mí, que Él no mejore mi vida, la cambie, que Él no me arregle las cosas, me arregle la mente para no meterme en más problemas. Amén. ¿Me está escuchando esta mañana? Esta no es una iglesia donde venimos a solucionar problemas. Esta es una iglesia donde le entregamos al Espíritu, al Padre, y que pueda decir, haz conmigo conforme tu voluntad, y agárrese, papá. Porque cuando usted le dice, haz tu voluntad en mí, uy, hermano, va a doler. Porque Dios es como el ladrón en la noche. ¿Usted sabe lo que hace el ladrón? ¿Sabe qué es lo que hace el ladrón? Robar. ¿Qué se roba? Lo que no es de él. ¿Sabe lo que viene? ¿Cómo viene de la noche? Él viene en la noche, te visita y se roba todo lo que no le pertenece a él. Chismes, iras, contiendas, disensiones, hipocresía, y eso duele. Entonces que venga el ladrón, no algún día, todas las noches, y se robe de mí todo lo que no le pertenece al Hijo. Ya entendió el pasaje, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque hay gente que está diciendo que Él viene en la noche
a robar su iglesia. ¿Cómo se va a robar algo que la iglesia dice que es de él? La iglesia dice que pertenece a Cristo, ¿sí o no? ¿Cómo se la va a robar? Si es de Cristo. Entonces alguien se equivocó ahí, no es ladrón, es dueño, y se equivocó, pusieron ladrón. Ay, Dios mío. Pero él viene como ladrón y se roba de nosotros todo lo que no es su naturaleza. Y ahí es donde yo digo: ven, ladrón, y róbate todo lo que no te pertenece. Y no vengas un día, ven toda la semana. ¿Qué le parece? Si bajo ese entendimiento oramos así, dile: ladrón, te quiero ver aquí, róbate todo lo que no es tuyo. Me doy a entender. La fe no es y no se tiene para que Dios haga lo que yo quiera. La fe es para que Él sea enteramente formado, que tú te conviertas en el domicilio de Cristo. Al nivel. Su número de teléfono es ese que está ahí en esta casa. Primero es volver a Dios. Segundo, reconocer que Él es el único. O sea que la pregunta ¿por qué?, aunque tiene respuesta, no es mi enfoque. Y número 3, no busques respuestas humanas. Simple y sencillamente, si hay un porqué y lo sabes y duele el porqué, y duele, y te asusta, y te hace sentir desorientado, entonces haz lo que hizo Jesús. Después de exclamar ¿por qué?, entregó su espíritu al Padre. Dios y Cristo, esta es tu palabra, esta es tu verdad. Y yo oro en esta mañana por cada persona que escuche partes o entero este mensaje, para que no sea una escritura leída, para que no sea solo un mensaje expuesto, porque tu evangelio y tu verdad no es un mensaje, es una persona, es Cristo, que necesita tener un domicilio, y ese domicilio es mi mente, no mi corazón, mi mente, porque una vez entregando mi espíritu a ti y la mente es de Cristo, el corazón que tengo también deja de ser mío, porque Él pone un corazón nuevo. Y yo oro en esta mañana, Señor, para que a cualquier persona que esto alcance pueda revolucionarlo, pueda llevarlo a pensar. Y si dentro de ese pensamiento es movido a arrepentimiento, hemos dado en el blanco. Si ese arrepentimiento provoca cambios visibles, tangibles, sustanciales en la vida, en la mente, en decisiones, hemos dado en el blanco esta mañana. Si ese arrepentimiento y esa toma de decisiones lo pone en el camino, en la verdad y en la vida que eres tú, hemos dado en el blanco esta mañana. Y si ese camino, verdad y vida, es permanente en esa persona, entonces realmente el destino que nos espera es grandioso. Yo te doy muchas gracias, Espíritu de Dios. Te doy muchas gracias de todas las personas que están aquí sentadas y de cada persona que escuche esta verdad, en hoy, mañana, en un mes, en cualquier tiempo. Tu palabra está bendita, está protegida por esa verdad.
y en el nombre de Cristo y por la fe del Hijo, seamos edificados en este fundamento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oro también por aquellas personas que están en situaciones difíciles, que el porqué es una voz que grita dentro, que el porqué es una voz incesante que aturde su mente, que quita la paz, que quita la tranquilidad, que quita la estabilidad aún emocional. Oro por esas personas para que ahora, y conforme al entendimiento de esta verdad, puedan entregar esto al único, al sabio, al todo lo puede, al todo lo es, porque en ti existo, en ti me muevo, en ti soy. Y si en ti me muevo, en ti existo y en ti soy, tengo garantizado que será tu voluntad en mi vida. Y a esto, Señor, digo amén. Amén.